Podemos tomar asiento. El día de hoy celebramos la primera dominica de infraoctava de Epifanía y la fiesta de la Sagrada Familia. Los avisos para este domingo son los siguientes. Al término de misa de 12:30 tendremos la plática introductoria de la misa tradicional y después de nuestro primer convivio del año en la Casa Rayón. Los esperamos para celebrar el cumpleaños del Padre José María. Los grupos y los apostolados retomarán las actividades normales después del 13 de enero del 2024. Estamos atentos y los esperamos. Estén atentos y los esperamos. Estamos anunciando 2 peregrinaciones. En febrero, una ruta cristera, y pues los que gusten acompañar al Padre Ginen, pues son bienvenidos. También en mayo habrá un viaje a las ordenaciones sacerdotales en Nebraska. Es una experiencia muy hermosa. Se visitarán varios monasterios tradicionales, tanto de monjes como de monjas. No olviden recoger sus sobres personalizados para que en el 2004 todos estemos más comprometidos con la comunidad. También les recordamos que estamos bendiciendo las casas por Epifanía de las familias que se inscribieron. Ya está cerrada la inscripción este año, pero tenemos paquetes ahí en la oficina con Rosina, paquetes que pueden llevar para que los padres de familia renueven la bendición en sus casas. La epístola de hoy está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como elegidos de Dios, como santos y amados suyos, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia y de paciencia, soportándoos mutuamente y perdonándoos los unos a los otros. Si alguien tuviese queja contra otro, como el Señor os perdonó a vosotros, así debéis hacer vosotros. Mas sobre todas estas cosas tened caridad, porque ella es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo salte de gozosa en vuestros corazones. Pues por ella habéis sido llamados a formar un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite copiosamente en vuestros corazones, en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Todo cuanto hagáis de palabra o de obra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios y al Padre por Él. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio, tomado del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén, conforme a la costumbre del día de la fiesta, y pasados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Y no lo advirtieron sus padres, pensando que estaría en la caravana. Anduvieron al camino de un día y le buscaron entre los parientes y conocidos. Y no encontrándole, volvieron a Jerusalén, buscándole, y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo sentado en medio de los doctores y oyéndoles y preguntándole. Y todos los que le oían y se admiraban de su prudencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron se pasmaron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Y él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que me conviene atender las cosas de mi Padre? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Y bajó con ellos y vino a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre conservaba en su corazón todas estas palabras. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento el día de hoy. Entonces,
seguimos contemplando los misterios de la Epifanía. Ayer, 6 de enero, pues vinieron los Reyes. Es una fiesta muy importante, no solamente para la devoción de algunos pueblos, sino que litúrgicamente la Epifanía es una de las grandes fiestas de la Iglesia. Y entonces, el día de hoy, pues todavía no terminamos de contemplar este misterio. La Epifanía, entonces, comienza con la adoración de los reyes. Los reyes que representan, pues, a todos los gentiles del orbe, pues vienen a adorar al niño, a Dios encarnado. Pero este no es el único misterio de la Epifanía. En realidad, la Epifanía se divide en 3 misterios distintos. Comenzando por los reyes, después le sigue lo que meditamos este domingo, que es pues cuando Cristo se manifiesta de nuevo en el templo como un niño de 12 años. Entonces Cristo se sienta en el templo, también manifestando su dignidad real, y enseña a los doctores. El Verbo encarnado, la sabiduría misma, expande a los doctores las profecías del Antiguo Testamento. Y finalmente, la antigua octava cerraba el misterio de la Epifanía con el bautismo del Señor. Entonces no son 3 fiestas distintas o 3 misterios distintos, sino que todo forma parte de una sola fiesta de la Epifanía. El bautismo del Señor, entonces, se manifiesta Cristo, ¿no?, al final de su vida pública, a través de la voz del Padre, que lo confirma en su misión. Entonces, si podemos ver, son 3 manifestaciones distintas, en 3 puntos distintos de su vida oculta. El día de hoy, entonces, meditaremos en el Evangelio, pero con una nota característica. Y es que la Iglesia ha visto que dentro de todo este misterio de la Epifanía, la Sagrada Familia pues tiene un papel muy importante. Si nosotros revisamos el Evangelio de hoy, pues no solamente es que nuestro Señor está ahí delante de los doctores, predicando y enseñando el Evangelio y las profecías del Antiguo Testamento, sino que todo esto está envuelto en una tragedia, en este suceso en que nuestro Señor se les ha escondido a sus padres y entonces se queda predicado en el templo. Y digo se esconde porque si nos fijamos, estos 30 años pues son años en los que el Señor permanece en lo secreto. De alguna forma se está escondiendo, de alguna forma pues lo cubre como un velo, ¿no? Y por eso precisamente se llaman manifestaciones, porque son en estos 3 puntos donde Cristo se manifiesta. Y entonces sus padres tienen como una noche, como una prueba, en donde pues sufren la oscuridad de no ver el rostro de su hijo. Ellos que ya estaban tan acostumbrados a contemplarlo, ahora pues tienen esta tristeza de no encontrar a su hijo. El martirologio de ayer decía: la Iglesia juzgó que podía ser útil invitar a los hombres de nuestros días a considerar hoy las mutuas relaciones de Jesús, María y José para recoger las lecciones que se desprenden de ellas y aprovechar la ayuda tan eficaz que ofrece su ejemplo. Y entonces, en el marco de este Evangelio, contemplaremos las distintas actitudes que cada una de estas personas pues llevó y cómo lo llevaron este evento, ¿no? Y tratar de aprender de ello como lo busca la Iglesia.
Primero, meditemos en nuestro Señor. Nuestro Señor, Jesús, es un niño pequeño, 12 años. Y así de la edad de 12 años, pues se nos presenta el día de hoy sentado como en un trono, como un rey. En el mismo templo que había, en el mismo lugar, ¿no? En el nuevo templo, pero ahí mismo, en ese lugar, Salomón, el rey sabio, había construido un templo. Y desde ahí Salomón enseñaba la sabiduría y hablaba, ¿no? Y es interesante, en el libro de Reyes dice que sabios de todas las naciones venían a escuchar al rey Salomón y le traían regalos y le traían presentes que él utilizaba para embellecer este templo. Y entonces nuestro Señor está en este templo. Dice María de Agreda en sus revelaciones que es la ciudad de Dios. Es un libro pues muy antiguo y que tiene mucho renombre, ¿no? Por la belleza. Es la mística ciudad de Dios de María de Agreda. Y ella dice, ¿no?, que era costumbre de los judíos subir al templo 3 veces al año. Pero esto solamente era obligatorio para los hombres. María pues no estaba obligada y por lo tanto ella no subía todos los años, todos los tiempos, ¿no? Cada 3 veces al año, sino que ella solamente subía un día, subía el día de la Pascua y subía y acompañaba al Señor. Y entonces Cristo, en esta imagen podemos ver que se eleva, se manifiesta y se sienta como rey en el templo y explica la palabra. Pero esta elevación, porque Jerusalén era una ciudad que estaba sobre un monte, y entonces siempre se decía, ¿no?, que subía al templo. Y cuando sale del templo, cuando va a acabar, ¿no?, este evangelio, dice, se fueron y descendieron del templo, y descendieron a Nazaret. Entonces se eleva, se manifiesta en el templo como rey, y aquel que es Dios verdadero y creador de todo y que ha puesto orden en el universo, se manifiesta y se encarna, ¿no?, y como un niño. Hay la imagen del niño de Praga, ¿no?, hermosísima. El infante con una mano sostiene el globo, indicando pues su poderío, que aún en su pequeñez, pues domina todo el orbe y todo el universo, y con su mano el báculo de rey, ¿no? Entonces este niño de 12 años ya era rey. Dice San Bernardo, en efecto, entonces lo refiere a la sujeción, ¿no? En efecto, el Dios a quien están sujetos los ángeles, a quien obedecen los principados y potestades, estaba sometido a María. Y no solamente a María, sino también a José por causa de María. Y vemos que este rey baja y desciende al final del Evangelio con sus padres y se somete a ellos en obediencia. Y este entonces es Cristo, perfecto modelo de la sujeción a sus padres, al cual podemos imitar en obediencia y podemos admirar y reverenciar. María Santísima, ¿no? Entonces, criatura como nosotros, pero de una perfección, pues, gigantesca, ¿no? Su inmaculada, virgen, llena de gracia, con todas las virtudes. Entonces la podemos imaginar en este evangelio y podemos entender cómo sucedieron estos hechos, ¿no? Ella va de camino, podemos imaginar la muchedumbre que está inundando el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, llena de gente, han venido de todas las partes, ¿no?, a cumplir el precepto.
El bullicio, nos podemos imaginar llevando a su niño, no con cuidado, pero se hace difícil entre tanta gente. Y ya, habiendo cumplido el precepto, va de regreso, ¿no? También tenemos que entender esto, ¿no? En las antiguas culturas, incluso en la nuestra, los hombres y las mujeres, pues guardaban siempre su lugar, ¿no? O sea, no siempre iban juntos, sino que siempre había un lugar para los hombres, siempre había un lugar para las mujeres, ¿no? Incluso en el templo. Y entonces podemos imaginar, dice María de Greda, que regresando, pues simplemente la Virgen asumió que el niño estaba con José, lo cual era una cosa rara. ¿Por qué? Dice María de Greda, porque a Jesús, nuestro Señor, no le gustaba separarse de María, y a María no le gustaba separarse de su hijo. Entonces asumió ella que quería consolar con su presencia a José, y pues lo entendió así, ¿no? Siguieron el camino. Hay que recordar que estos no son caminos de 4 horas como los que hacemos hoy, sino que son caminatas de varios días. Continuaron el camino asumiendo que el niño estaba con el otro, con los parientes, no sabemos. Y finalmente, cuando llega la noche y se reúnen, se dan cuenta que el niño no está. ¿Cuánto fue el dolor de María? ¿Cuánta su angustia? Y sin embargo, pues María, en su humanidad y siendo mujer, pues no era igual a otras o a todas, sino que ella era distinta, era la más elevada. Y por lo tanto, pues no podemos imaginarla desesperada o rompiéndose en lágrimas, ¿no? Porque María, siendo llena de gracia y con todas sus virtudes, pues permaneció en compostura. Entonces es María un modelo de la modestia. ¿Por qué? Porque María no se rompió, sino que se conservó, resignándose en el espíritu. O sea, su espíritu, aún en la tristeza y en la tribulación, estaba resignado a la voluntad de Dios. No hizo quejas al Padre, no hizo quejas a su Hijo, sino que se resignó. Y aquí podremos pensar nosotros, pues seguramente, pues siendo tan santa, pues no le dolió, o le dolió menos que a nosotros. Pero nos equivocamos, porque siendo María tan perfecta, su dolor era más intenso. Tan más perfecta, su dolor más intenso. Dicen los filósofos antiguos, Aristóteles, que los sentidos entre más afinados y más perfectos son, más distinguen y más sutiles son para percibir, ¿no? Entonces, ¿cuánto fue el dolor de María? Qué profundo atravesó esta espada en su corazón. Y sin embargo, lo vivió en perfecta fe, en perfecta esperanza y en perfecta caridad, abandonada en la voluntad de Dios y en sus designios. José, su padre, entonces, bueno, él no era inmaculado, él no era lleno de gracia, pero también tenemos que darle su lugar. Dice Santa Teresa, no sé cómo alguien puede pensar en la Reina de los Ángeles durante el tiempo que ella sufrió tanto con el niño Jesús, sin agradecer a San José por la forma en que lo ayudó. San José verdaderamente es un modelo de paternal cuidado y de vigilancia. San José
es llamado en el Evangelio hombre justo. José lo podemos imaginar, ¿no? El cuidado diligente que tuvo de nuestro Señor desde su ida a Egipto, su pronto cuidado, su pronto seguimiento de la voluntad de Dios. Podemos imaginar los años que trabajó con su hijo en su casita de Nazaret. Hay testimonio incluso, ¿no?, de este trabajo, no crean que es simplemente una leyenda. En el siglo II todavía había conocimiento de yugos y arados que José y nuestro Señor habían labrado con sus manos. Y entonces toda la convivencia, todo el afecto que José tenía por este niño, pensar cuando lo llevaba en sus brazos, cuando descansaba junto a su corazón, besando su rostro, ¿no? Cuán querido y cuán amado era para José su hijo. Y sin embargo, el perderlo, el no verlo, el hecho de que se le haya escondido, pues fue un dolor tremendo. Y dice María de Agreda que si no hubiera sido porque la Virgen María le pidió que tomara descanso y comiera, José no hubiera descansado ni hubiera comido hasta encontrar a su hijo. Estas son las personas de la Sagrada Familia que durante 30 años, ¿no?, vivieron una vida oculta. El sol de justicia, entonces, descendió, ¿no?, y permaneció en la oscuridad. Cristo es ese sol de justicia, es esa luz que hoy se manifiesta a sus 12 años de edad. Cristo, ahí en su pequeñez, es el Verbo encarnado, el camino y la redención para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.